3:47. 18 de enero de 1945. Bosque de las Ardenas, Bélgica. El cabo Marcus Webb se agazapó en la gélida oscuridad, con las manos aferradas a un barril de combustible que podía matarlo de 3 maneras diferentes. El artefacto silbaba y humeaba como si tuviera vida propia, un bidón perforado de 55 galones, envuelto en serpentines de radiador recuperados, alimentado por un sifón desde un jeep parado a 9 metros detrás de él. El agua hervía dentro de la chaqueta improvisada, el vapor a presión se abría paso a través de 60 agujeros perforados a mano en la superficie superior del barril. Un denso vapor blanco ascendía al aire, tan frío que convertía el aliento en cristales de hielo. 10 grados bajo cero. Noche sin luna. Viento en calma. Condiciones perfectas para lo que la doctrina militar convencional decía que era imposible. A 50 metros a su izquierda y derecha, 5 generadores de vapor más arrojaban niebla en la oscuridad, cada uno atendido por un soldado que entendía que una tubería de combustible perforada, una chispa cerca del vapor de gasolina, convertiría el dispositivo en una bomba de fragmentación. Los habían construido en secreto durante 4 noches, trabajando a la luz de las velas en un granero abandonado, usando herramientas rescatadas de vehículos destrozados y materiales que oficialmente no existían en la cadena de suministro. El mando lo había calificado de despilfarro. Imprudente. Un mal uso del preciado combustible cuando cada galón era necesario para los blindados de Patton que avanzaban hacia el Rin. El teniente Harding había sido explícito: no tenemos recursos para experimentos, cabo. Las granadas de humo existen para ocultarse. Úselas. Pero las granadas de humo no funcionaban a 10 grados bajo cero. Webb había visto morir a hombres, lo que lo demostraba. 11 días antes, la compañía vaquera había intentado cruzar los mismos 400 metros de terreno abierto que ahora se extendían invisibles en la oscuridad. Los fortines alemanes, 3 búnkeres de hormigón excavados en la línea de árboles, dominaban campos de tiro perfectamente superpuestos sobre la pradera nevada. Sin cobertura. Sin rutas de aproximación. Solo una blancura expuesta bajo el cielo de enero. Habían lanzado una columna de humo a las 6 horas. Granadas de humo de colores M18, aprobadas por la doctrina, fabricadas para crear nubes de protección con una duración de entre 90 y 120 segundos. Durante el entrenamiento de verano en Fort Benning, esas granadas habían funcionado a la perfección. En el invierno de las Ardenas, el humo se hundía. El aire frío y denso arrastraba las nubes de protección hacia la nieve, dejando siluetas de hombres contra el fondo blanco, blancos a 200 metros para ametralladoras MG-42 que disparaban 1200 disparos por minuto. Webb se había desplomado en la segunda oleada. Había recorrido 15 metros cuando el hombre a su lado, el soldado Kowalski de Pensilvania, de 20 años, comprometido con una chica llamada Marie, recibió 3 balazos en el pecho y cayó sin hacer ruido. Webb se desplomó, oyó las balas crujir en el aire donde había estado su cabeza un segundo antes, sintió los impactos golpear la tierra helada a 15 centímetros de su cara. El humo que debería ocultarlos flotaba a la altura de los tobillos, inútil. Había retrocedido a rastras durante la calma cuando los artilleros alemanes recargaron sus cinturones. La compañía Baker dejó 23 hombres en ese campo. El asalto fracasó. Los fortines permanecieron. 3 días después lo intentaron de nuevo. Diferente enfoque, mismo resultado. Ataque al amanecer. Granadas M18 fueron lanzadas. El humo se desvaneció. Hombres murieron. 16 bajas esta vez, incluyendo al teniente Morrison, quien recibió una bala en la garganta y se ahogó en su propia sangre mientras los médicos trabajaban frenéticamente en un cráter de proyectil. El mando ordenó un tercer intento para el 20 de enero. Diferentes tácticas, aproximación indirecta a través del barranco en el flanco sur. Pero el reconocimiento mostró que los alemanes se habían reforzado. Más posiciones de ametralladoras. Líneas de fuego entrelazadas. La aproximación al barranco sería una zona de peligro. Webb conocía las cifras. 39 hombres muertos o heridos en 2 asaltos fallidos. Si la estrategia se mantenía, el tercer intento costaría entre 15 y 20 bajas más a una compañía que ya contaba con menos de la mitad de sus efectivos. No llegaban refuerzos, todo el tercer ejército estaba al límite de sus fuerzas tras la ofensiva alemana en las Ardenas. Todas las unidades estaban faltos de efectivos. Cada ataque costaba vidas que no podían ser reemplazadas. Había permanecido despierto en su trinchera el 12 de enero, envuelto en mantas insuficientes, viendo cómo su aliento se cristalizaba a la luz de la luna. Pensaba en Detroit.
En la planta de Ford donde había trabajado antes del reclutamiento, construyendo motores B-24, comprendiendo las relaciones de compresión y la termodinámica, y porque la combustión interna generaba un calor tan intenso. Y entonces lo vio. El jeep de suministros, a ralentí a 20 metros, con el motor en marcha para evitar que el bloque se congelara. El tubo de escape expulsaba vapor en el aire gélido. Pero no solo dióxido de carbono y vapor de agua, una nube densa y turbulenta que se extendía horizontalmente, espesa como la niebla matutina, blanca como la crema. El conductor estaba sentado en la cabina, con el motor al ralentí y el escape creando un banco de niebla de 2,5 metros de alto y 4,5 metros de ancho, que se mantenía mientras se quemaba el combustible. Webb había contemplado ese fenómeno accidental durante 30 segundos antes de que la idea lo golpeara con la fuerza de la revelación. No es humo. Es vapor. Vapor de agua denso generado por la diferencia de temperatura, no por combustión química. Más pesado que las granadas de humo, sostenible mientras el calor persista, controlable en volumen y dirección. Salió de su trinchera y se acercó al jeep, observando la nube de humo. Metió la mano en el vapor, frío en la piel, pero tan denso que su mano era invisible a la distancia del brazo. La niebla persistía, sostenida por el calor constante del motor, flotando a ras de suelo, donde la densidad del aire frío la retenía. Las granadas de humo generaban calor durante la combustión, creando flotabilidad que elevaba el humo. En condiciones de frío, el enfriamiento rápido provocaba el colapso. Sin embargo, el vapor de escape generaba directamente una niebla fría, vapor que se condensaba inmediatamente en el aire gélido, formando una nube que se comportaba como niebla natural. Se mantuvo bajo. Se mantuvo denso. No se disipó en segundos. Webb llevaba 5 minutos en medio de la niebla del escape, pensando en cálculos de ingeniería. Volumen de vapor por minuto. Tasa de consumo de combustible. Coeficientes de transferencia de calor. Entendía los sistemas, entendía cómo escalar la producción. Un jeep al ralentí generó 15 pies de niebla. ¿Qué podría producir un generador construido específicamente para ese fin? A la mañana siguiente, Webb se acercó al sargento Dietrich con la idea. Dietrich, veterano del norte de África y Sicilia, con 3 corazones púrpuras y un rostro de granito tallado, escuchó sin interrupción mientras Webb explicaba la termodinámica, la generación de vapor y el ocultamiento en el campo de batalla mediante niebla artificial. Cuando Webb terminó, Dietrich lo miró fijamente durante 15 segundos. Quieren construir máquinas de vapor. En una zona de combate. Usando combustible que no tenemos. Para crear niebla. Sí, sargento. El mando nunca lo aprobará. Entonces no le diremos al comando hasta que funcione. Dietrich lo había estudiado, ese cabo de 24 años con grasa de fábrica de Detroit todavía bajo las uñas a pesar de 18 meses de guerra, ese mecánico que había mantenido la mitad de los vehículos de la compañía en funcionamiento durante el bocaje de Normandía y las batallas de la línea Sigfrido mientras otras unidades abandonaban el equipo. ¿Cuántos hombres necesitas? 5. Y acceso al desguace del parque automotor. Tienes 48 horas. Si no funciona, olvidamos que esta conversación ocurrió. Webb había reclutado a 3 hombres de su escuadrón, Jenkins, Rodríguez y Patterson, además del cabo Hayes del pelotón de armas, un soldador de antes de la guerra que entendía de la fabricación de metales. Trabajaban en el granero abandonado, 300 metros detrás de la línea, utilizando vehículos dañados por la batalla como donantes de piezas. La teoría era sencilla. La ejecución requería precisión. Tome un bidón de combustible de 55 galones, vacío y sin gasolina residual. Construya una camisa de agua alrededor de la mitad superior con secciones de radiador recuperadas y chapa metálica, soldadas en una cámara sellada. Conecte la camisa de agua a una fuente de calor, el colector de escape de un motor de jeep en marcha, canalizando gases a 200 grados a través del depósito de agua. Perfore agujeros de 63 octavos de pulgada en espiral alrededor de la circunferencia superior del bidón. Al hervir el agua de la camisa, el vapor atravesaría las perforaciones, mezclándose con el aire helado y condensándose instantáneamente en una densa niebla. Controlado. Sostenible. Direccional. El primer prototipo explotó la tercera noche. El alivio de presión fue inadecuado y la acumulación de vapor superó la tolerancia a la tensión del metal. El cañón se partió longitudinalmente con un ruido similar al de la artillería, salpicando agua hirviendo por el suelo del granero. Rodríguez sufrió quemaduras leves en el brazo izquierdo. Después de eso, trabajaron con más cuidado. El segundo prototipo funcionó.
Webb lo había probado a las 3 horas del 16 de enero, en lo profundo del bosque, donde el brillo y el sonido no alertarían a los puestos de observación alemanes. Conectó la camisa de agua al sistema de escape de un jeep. Arrancó el motor. Observó cómo aumentaba la presión. Abrió la válvula. El vapor rugió a través de 60 agujeros con un sonido similar al de una serpiente furiosa. Un vapor blanco emergió hacia arriba, se encontró con el aire a menos 12 grados Fahrenheit y se condensó en una niebla ondulante que se extendió horizontalmente por el suelo helado como algo vivo. En 90 segundos, formaron un banco de nubes de 6 metros de altura y 12 de ancho, tan denso que podría ocultar un edificio. Jenkins había caminado hacia la niebla y desapareció por completo a 3 metros de distancia. Lo dejaron funcionando durante 10 minutos. La niebla se volvió más densa. No se disipó, la producción continua de vapor mantuvo la nube mientras se quemó el combustible y quedó agua en la camisa. Cuando Webb finalmente apagó el sistema, la niebla persistió otros 6 minutos antes de disiparse lentamente. 15 minutos de ocultamiento con un barril improvisado y 2 galones de gasolina. Hizo los cálculos de inmediato. 6 generadores desplegados en línea, con una separación de 30 yardas, superponiendo bancos de niebla. Cobertura total, 200 metros de ancho, sostenible durante un mínimo de 20 minutos. Suficiente para enmascarar a un pelotón entero que cruzaba el campo de batalla mientras los artilleros alemanes disparaban a ciegas contra la nada. Pero el comando tenía que aprobarlo. O al menos no impedirlo activamente. Webb había solicitado reunirse con el teniente Harding el 17 de enero a las 8. Harding, graduado de West Point, de 26 años y con 3 meses de servicio en combate, escuchó la explicación con visible escepticismo. Quieren desplegar generadores de vapor improvisados. Dispositivos que no figuran en la tabla de organización y equipo. Utilizan el combustible asignado a los vehículos para crear niebla artificial. Sí, señor. Funciona. Puedo demostrárselo. La demostración no es el problema, cabo. El problema es la asignación de recursos. Tenemos un racionamiento de 14 galones de gasolina al día para toda la compañía. Cada galón que quema creando niebla es un galón que no está disponible para reconocimiento, reabastecimiento ni evacuación. ¿Puede garantizar que esta táctica tendrá éxito? Webb había elegido sus palabras con cuidado. No, señor. Pero le garantizo que morirán hombres si volvemos a usar granadas de humo. 39 bajas en 2 asaltos, señor. Las granadas no funcionan con esta temperatura. Luego ajustamos las tácticas. Aproximación indirecta. Preparación de la artillería. No desperdiciamos recursos críticos en equipo experimental. La artillería no ha suprimido esos búnkeres en 6 semanas, señor. El hormigón es demasiado grueso. Y los accesos indirectos ya están cubiertos. Los alemanes no son tontos. Harding apretó la mandíbula. Entiendo su preocupación por las bajas, cabo. Pero no puedo autorizar el gasto de combustible en métodos no probados. Las granadas de humo son doctrina. Están probadas. Son fiables. Nos están matando, señor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire gélido de la tienda de mando. Harding lo miró fijamente, con el rostro indescifrable. Solicitud denegada. Usar humo estándar. Retirada. Webb saludó y se marchó, sabiendo que le habían dado una orden que no podía obedecer. Esa noche volvió a hablar con el sargento Dietrich. El mando dijo que no. Dietrich asintió lentamente. ¿Qué quieres hacer? Construyan 6 generadores. Despliéguenlos mañana por la noche. Creen la niebla durante el asalto. Salven vidas. Si fracasa, será sometido a un consejo de guerra. Los hombres morirán si no hago nada. Dietrich lo había estudiado durante un largo momento, este cabo que mantenía sus vehículos en funcionamiento, que había sacado a hombres heridos de los semiorugas en llamas, que entendía que el rango no significaba nada cuando la supervivencia requería romper las reglas. No oí esta conversación, dijo Dietrich en voz baja. Pero si 6 jets se quedan parados cerca del frente mañana por la mañana, y si los registros de consumo de combustible indican que el vehículo necesita mantenimiento, no lo cuestionaría. Entendido. Entendido, sargento. Habían construido 4 generadores más esa noche. El 18 de enero, al anochecer, los colocaron en posición, camuflados bajo una red de invierno, a intervalos de 30 yardas a lo largo de la línea de árboles frente a las posiciones alemanas.
Ahora Webb estaba agachado junto a su silbante artilugio, mirando el vapor que se derramaba en la oscuridad, sabiendo que en 11 minutos, a las 0400 horas exactamente, llegaría la hora H. Y 63 hombres cruzarían ese campo de exterminio detrás de un muro de niebla que la doctrina decía que era imposible. Webb miró su reloj, 0352 horas. 8 minutos. Tras él, el segundo pelotón se reunía en la oscuridad, 63 soldados avanzando con un silencio ensayado, con el equipo enfundado en silenciadores y el rostro oscurecido por el hollín. El teniente Harding estaba situado en el centro del pelotón, técnicamente al mando, aunque todos sabían que el asalto dependía del equipo que Harding había prohibido explícitamente. Webb miró a izquierda y derecha. A través de los árboles, pudo ver el tenue resplandor de los otros 5 generadores, el vapor ya comenzaba a acumularse en las zonas bajas, creando una neblina a ras de suelo que pronto se convertiría en un banco de niebla lo suficientemente denso como para ocultar un ejército. Cada generador consumía aproximadamente 1 galón de combustible cada 15 minutos. 6 generadores funcionando durante 20 minutos suponían un total de 8 galones, más de la mitad de la asignación diaria de la compañía. Si esto fallaba, si los artilleros alemanes simplemente disparaban a ciegas contra la niebla y conseguían la misma tasa de bajas, Webb se enfrentaría a un juicio militar por destrucción de propiedad militar e incumplimiento del deber. Si tuviera éxito, sobrevivirían 63 hombres que de otra manera no lo harían. El cálculo fue bastante sencillo. Rodríguez se agachó a su lado, monitoreando los niveles de agua en el depósito de la camisa. La temperatura está bien, susurró. La presión se mantiene estable. 5 minutos más y tendremos producción completa. Webb asintió. El sistema debía calentarse gradualmente, acelerar el aumento de temperatura corría el riesgo de fallas por tensión en el metal. Habían aprendido esa lección con el primer prototipo. Este barril se había estado calentando durante 30 minutos, mientras la temperatura de la camisa de agua subía de congelada a hirviendo en incrementos cuidadosamente controlados. Entre los árboles que se extendían más adelante, a lo largo de 400 metros de nieve, los fortines alemanes se alzaban invisibles en la oscuridad. Webb conocía sus posiciones con exactitud, los había estudiado con prismáticos durante 9 días, memorizando ángulos de tiro, la colocación de las armas y los horarios de rotación de la tripulación. 3 búnkeres, flanco izquierdo, centro, flanco derecho. Cada uno albergaba una ametralladora MG-42, una tripulación de 2 hombres y líneas de fuego superpuestas que convertían la aproximación en una trampa mortal. Doctrina alemana estándar, esperar a que los atacantes alcanzaran el punto medio, 200 metros, donde la retirada era tan mortal como el avance. Entonces abrir fuego simultáneamente, atrapando a la infantería en fuego cruzado sin ningún lugar donde esconderse. Webb lo había visto 2 veces. Observó a hombres atrapados en esa emboscada de precisión, con el suelo helado sin cobertura, cuerpos cayendo en patrones que seguían las trayectorias de las ametralladoras. Esta vez no. 0356 horas. 4 minutos. El sargento Dietrich se movía en la oscuridad, revisando el equipo y susurrando las últimas instrucciones. Se detuvo junto a la posición de Webb, observó el generador de vapor durante 5 segundos y luego se acercó. Hay combustible en el sistema. El agua está caliente. ¿Funcionará o no? No hay que cambiarlo ahora. ¿Funcionará, sargento? Mejor. Porque si Harding sobrevive, te va a dar tu merecido. Lo sé. La mano de Dietrich agarró brevemente el hombro de Webb. Buena suerte, cabo. Luego se fue, avanzando por la fila, una sombra entre sombras. Webb revisó el manómetro rescatado de un tanque Sherman destruido, 80 libras por pulgada cuadrada. Óptimo. La camisa de agua hervía con fuerza, y el vapor se abría paso contra la cámara sellada, buscando escapar por las perforaciones. 0358 horas. 2 minutos. Pudo ver al teniente Harding posicionado 30 metros atrás, recortado contra la nieve. Incluso en la oscuridad, Webb percibió la tensión en esa postura, un comandante preparándose para liderar a sus hombres a través de un terreno que ya había matado a 39, empleando tácticas que había ordenado no emplear. Harding no había detenido los generadores. Eso contaba. Webb le hizo una señal a Rodríguez, 60 segundos. A mi marca. Rodríguez colocó la mano sobre la válvula principal, una válvula de bola rescatada de un camión cisterna, soldada a la salida de la camisa de agua. Al abrirse, la presión máxima forzaría el vapor a través de los 60 orificios simultáneamente.
Webb hizo señales a izquierda y derecha y vio gestos de confirmación de los otros 5 equipos de generadores. Todos los sistemas listos. Todos los operadores esperando la hora H. 0359 horas. 30 segundos. Las manos de Webb se mantenían firmes a pesar de la adrenalina. Había sido firme en la fábrica, ensamblando motores de bombarderos, sabiendo que cada uno transportaría hombres al combate. Ahora estaba firme, preparando el equipo que protegería a los hombres de las balas que, de otro modo, los matarían. 15 segundos. Observó cómo el segundero se desplazaba lentamente por la esfera de su reloj, cada tic-tac distinto, el tiempo comprimiéndose como siempre lo hacía antes de la acción. 10 segundos. En algún lugar al otro lado de la nieve, los artilleros alemanes estaban despiertos, alerta, atentos a cualquier movimiento. Habían disparado en 2 asaltos anteriores. Conocían las tácticas estadounidenses, ataques al amanecer, granadas de humo, cruces apresurados. Estaban listos. 5 segundos. Pero nunca habían visto esto. 4. 3. La mano de Webb se unió a la de Rodríguez en la manija de la válvula. 2. 1. 0400 horas. Ahora. Webb y Rodríguez abrieron la válvula simultáneamente. El vapor explotó a través de 60 agujeros con un sonido similar al de una maquinaria industrial, violento, mecánico, potente. El vapor blanco emergió en una columna, chocó con el aire gélido a menos 10 grados Celsius y se condensó instantáneamente en una niebla ondulante que se extendió hacia afuera y hacia abajo como agua que encuentra nivel. A izquierda y derecha, 5 generadores más se abrieron con idéntico rugido. 6 columnas de vapor se fusionaron en un banco de nubes horizontal que se extendió por la línea de árboles a una velocidad imposible, una densa niebla blanca que se extendía hacia el campo de batalla como la niebla matutina sobre un lago. 30 segundos, 50 yardas de cobertura. 60 segundos, 100 yardas. 90 segundos, 200 metros de niebla, 20 pies de altura, lo suficientemente espesa como para ocultar edificios. Webb se puso de pie e hizo una señal para avanzar. Tras él, el segundo pelotón se alzó como un solo organismo, 63 hombres avanzando entre los árboles, emergiendo en el banco de niebla que los envolvió por completo. Esperaba algo de visibilidad. Formas, siluetas, sombras. No había nada. La niebla era absoluta. A 1 metro de distancia, su propia mano desapareció en el vacío blanco. Mantengan la dirección. La voz de Dietrich, en algún lugar de la blancura. Manténganse en fila. Muévanse. Webb avanzó hacia la nada, cada paso un acto de fe. A su alrededor oía a otros moverse, pasos que crujían en la nieve, equipo que traqueteaba a pesar de los esfuerzos por guardar silencio, respiración agitada en el frío. El pelotón avanzaba a ciegas, confiando en el acimut y la oración. 50 yardas. 100 yardas. 200 yardas. En cualquier momento las ametralladoras alemanas abrirían fuego, las trazadoras atravesarían la niebla, las balas encontrarían cuerpos por pura casualidad. Crac, 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 crac. Las MG-42 abrieron fuego. Webb las oyó con claridad, el sonido distintivo de las ametralladoras alemanas disparando a una cadencia cíclica de 1200 disparos por minuto, 20 disparos por segundo, un ruido como de tela rasgada, amplificado a un volumen de pesadilla. Pero los trazadores estaban en lo alto. Podía verlos a través de la niebla, líneas rojas que describían un arco sobre sus cabezas, pasando a 2,5 metros del suelo, buscando objetivos que no estaban allí. Los alemanes disparaban a ciegas. Elevación incorrecta. Travesía incorrecta. Solo balas cayendo sobre la nada blanca. Webb siguió avanzando. A su alrededor, el pelotón mantuvo la formación a pesar del caos sonoro, el martilleo de las ametralladoras, el silbido de las balas en lo alto, los rebotes silbando en el suelo helado. La niebla permanecía impenetrable, alimentada por 6 generadores que vertían vapor continuamente en un aire tan frío que no podía evitar condensarse. 250 yardas. 300 yardas. Ya deberían estar a mitad de camino del campo de batalla. Allí era donde habían fracasado los asaltos anteriores, hombres inmovilizados, heridos gritando, retirada imposible, avance suicida. Pero los artilleros alemanes no veían. Disparaban a la memoria, a los lugares donde los estadounidenses habían estado en ataques anteriores, desplazando sus armas por líneas de fuego predefinidas que ahora solo contenían vapor blanco. Contacto frontal, gritó alguien más adelante. Obstáculo de cable.
Webb avanzó a través de la niebla y encontró al soldado Jenkins agazapado junto a la alambrada alemana, una barrera de alambre de púas enrollada entre postes, un emplazamiento defensivo estándar. En asaltos anteriores, este obstáculo habría canalizado a los atacantes hacia las líneas de fuego de las ametralladoras. Ahora, la alambrada estaba inservible, su propósito táctico anulado por la niebla que borraba las líneas de visión. Torpedos Bangalore. La voz del sargento Dietrich. Vuelen el cable. Dos especialistas avanzaron con los tubos explosivos de 3 metros diseñados para salvar obstáculos. Introdujeron los torpedos bajo el alambre, retrocedieron a toda prisa y activaron las espoletas. La explosión, amortiguada por la niebla, seguía siendo ensordecedora, una onda expansiva que se expandía por el vapor, una fuerza conmocionante que Webb sintió en el pecho. 6 metros de alambre se desintegraron, los postes volaron de lado y se abrió un hueco en el obstáculo. El fuego de las ametralladoras alemanas se intensificó de inmediato, con las trazadoras convergiendo hacia el lugar de la explosión, pero a baja altura, buscando a ras de suelo donde los estadounidenses deberían estar agazapados. El pelotón ya se movía por la brecha, los hombres corrían, en su último sprint hacia los búnkeres que debían estar cerca. 350 yardas. Webb podía oír distintos sonidos más adelante, voces gritando en alemán, órdenes ladradas, el sonido mecánico de las cintas de munición al cargarse. El fuego de las ametralladoras cesó abruptamente mientras las tripulaciones se reposicionaban, intentando comprender qué estaba sucediendo. No pueden vernos, jadeó Rodríguez junto a Webb. Saben que estamos aquí, pero no pueden vernos, carajo. La niebla comenzaba a disiparse ligeramente a esa distancia, los generadores de vapor estaban a 400 metros detrás, y su producción se expandía, pero se diluía. Webb vislumbraba siluetas a través de la niebla, masas oscuras que debían ser los fortines, búnkeres de hormigón que emergían de la blancura como barcos en mares agitados. Equipos de asalto, adelante. La voz de Harding, clara y autoritaria. Cargas y granadas. Muévanse. Los equipos de asalto a los búnkeres avanzaban a toda velocidad, cada uno compuesto por 5 hombres, portando cargas de mochila con 9 kilos de explosivo compuesto. Su misión era sencilla, alcanzar los fortines antes de que los alemanes pudieran reorientarse, colocar cargas en las troneras y eliminar las posiciones con una fuerza abrumadora a quemarropa. Webb vio emerger por completo el búnker izquierdo de la niebla que se disipaba, una estructura de hormigón semienterrada, con la tronera oscura como una boca, el cañón de una ametralladora sobresaliendo, atravesándolo a ciegas. El equipo de asalto atacó el búnker por el flanco, evitando el arco de fuego y moviéndose con una velocidad ensayada. Carga de mochila colocada contra el hormigón junto a la tronera. Mecha encendida. Equipo alejándose. 5 segundos. Auge. La explosión fue masiva, 9 kilos de explosivo de alta potencia detonaron contra hormigón armado, y la onda expansiva se canalizó por la tronera hacia el interior del búnker. La estructura se estremeció, humo y escombros salieron por las aberturas, y la ametralladora quedó en silencio al instante. 30 yardas a la derecha, el búnker central explotó de forma idéntica. Misma técnica, mismo resultado. El tercer búnker, el del flanco derecho, intentó rendirse. Webb oyó voces alemanas que gritaban palabras que no entendía, vio el cañón de la ametralladora retirarse de la tronera y vio una camiseta blanca atada al cañón de un fusil asomar por la abertura. ¡Alto el fuego! Gritó Harding. ¡Alto el fuego! ¡Ríndanse! Los disparos cesaron. La niebla seguía extendiéndose por el campo de batalla, aclarándose pero aún presente, un manto blanco que convertía la escena en un sueño. Soldados alemanes emergieron del búnker intacto, 4 hombres, con las manos en alto y el rostro pálido por la conmoción. Llevaban 6 minutos disparando a ciegas en la niebla. Nunca habían visto a que le disparaban. El segundo pelotón consolidó su posición alrededor de los búnkeres capturados. Los médicos recorrieron la formación verificando las bajas. Webb esperó el recuento, sabiendo que lo determinaría todo, éxito o fracaso, reivindicación o juicio militar. El sargento Dietrich se acercó a través de la niebla, con el rostro ilegible. Informe de bajas, 0 muertos. 2 heridos leves. Jenkins se torció el tobillo en el impacto de un proyectil. Patterson recibió un roce de metralla de nuestro torpedo Bangalore. Eso es todo. Webb sintió que la tensión se le escapaba del cuerpo como agua. 0 muertos. 2 heridas leves. 61 hombres recorrieron 400 yardas de terreno sin ninguna baja grave. ¿Los generadores?, preguntó Webb. Todavía funcionaba cuando nos fuimos.
Hayes los está cerrando ahora. Tras las posiciones alemanas, la niebla se disipaba rápidamente ahora que había cesado la producción de vapor. El campo de batalla se revelaba gradualmente, nieve arremolinada, cráteres de proyectiles, la barrera de alambre destrozada, equipo desechado esparcido por el suelo. Pero no había cadáveres. No había rastros de sangre. No había heridos pidiendo ayuda médica. El terreno de la matanza había sido atravesado sin matar a nadie. El teniente Harding emergió de la niebla, con el rostro manchado de hollín y residuos de cordita. Miró a Webb un buen rato, con una expresión compleja, ira, alivio y algo parecido al respeto compitiendo por el dominio. Eso, dijo Harding en voz baja, fue la innovación táctica no autorizada más insubordinada, imprudente y peligrosa que jamás haya presenciado. Webb no dijo nada. No había nada que decir. También salvó a todos los hombres de este pelotón. Harding hizo una pausa. Te recomendaré para la estrella de bronce. Y también archivaré los documentos que documenten tu negativa a seguir órdenes directas sobre la asignación de recursos. Sí, señor. Ambas cosas pueden ser ciertas, cabo. ¿Lo entiende? Sí, señor. Harding lo estudió un momento más y luego le extendió la mano. Webb se la estrechó. Buen trabajo, dijo Harding. Oficialmente, extraoficialmente. Luego el teniente se alejó, organizó posiciones defensivas, pidió contacto por radio con el cuartel general de la compañía y reasumió sus responsabilidades de mando. Rodríguez apareció junto a Webb, sonriendo a pesar del cansancio. Acabamos de cruzar lo infranqueable, cabo. Usamos niebla, respondió Webb. Lo mismo que hace la naturaleza cada mañana. La naturaleza no construye máquinas de niebla con barriles de combustible y piezas de radiadores. Tal vez debería. El campo de batalla era ahora plenamente visible, la niebla se había disipado por completo y el amanecer comenzaba a oscurecer el cielo oriental. Con la creciente luz, Webb pudo ver las 6 posiciones de los generadores de vapor a lo largo de la línea de árboles tras ellos, pequeñas figuras oscuras, ahora silenciosas, el equipo improvisado que había hecho posible lo imposible. La noticia del asalto con niebla se difundió por la división en 24 horas. Los oficiales de inteligencia del batallón llegaron a la posición capturada el 19 de enero, exigiendo comprender cómo el segundo pelotón había cruzado un terreno que debería haber sido intransitable. Webb hizo una demostración de los generadores, explicó la termodinámica y les explicó los cálculos de consumo de combustible y las tasas de producción de vapor. El capitán de inteligencia, un ex profesor de química del MIT llamado Berkowitz, había escuchado con creciente fascinación, haciendo preguntas técnicas sobre las relaciones de presión y la eficiencia y sostenibilidad de la condensación en condiciones de temperatura variables. Esto no debería funcionar, dijo Berkowitz finalmente, examinando uno de los generadores. Excepto que, obviamente, funciona. Has creado niebla táctica a la carta usando principios que solo violan el pensamiento convencional. ¿Autorizará el comando un despliegue más amplio?, preguntó Webb. Berkowitz sonrió con tristeza. El mando hará lo que siempre hace, resistir hasta que la evidencia sea abrumadora. Pero presentaré el informe. Y recomendaré su adopción inmediata por parte de todas las unidades de infantería que operen en condiciones invernales. El informe ascendió por la cadena. División. Cuerpo. Grupo de ejércitos. El 23 de enero, el cuartel general del Tercer Ejército emitió el Boletín Técnico 45B, Generación Improvisada de Niebla Térmica para Operaciones de Ocultamiento de Infantería. El boletín incluía especificaciones detalladas de construcción para generadores de vapor, protocolos de despliegue, directrices de consumo de combustible y recomendaciones de empleo táctico. El diseño de Webb se convirtió en doctrina oficial. Para el 30 de enero, 16 unidades de infantería independientes habían construido generadores de niebla. Para el 15 de febrero, la cifra superaba las 40. Esta técnica se empleó en asaltos en todo el frente occidental, cruces del Rin, operaciones en la bolsa del Ruhr y avances finales hacia Alemania. Se ha documentado que las tasas de bajas durante los avances expuestos se redujeron en un 60% cuando se emplearon generadores de niebla. El ejército alemán capturó 2 generadores intactos a principios de febrero. Su análisis de inteligencia, recuperado tras la guerra de los archivos de la Wehrmacht, los detectó con una mezcla de respeto profesional y frustración. Los generadores de humo térmico improvisados estadounidenses representan una peligrosa innovación táctica. La derrota exige la eliminación de los generadores antes del despliegue o la aceptación de que los disparos defensivos deben ejecutarse a ciegas con una eficacia reducida. Se recomienda el desarrollo inmediato de contramedidas.
No se desarrolló ninguna contramedida efectiva antes de la rendición de Alemania. Los informes posteriores a la acción documentaron el impacto de la técnica. 8 de febrero, 346º Regimiento de Infantería, asalto oculto por la niebla contra las fortificaciones de la línea Sigfrido. 16 bajas frente a las 83 previstas. 19 de febrero, 415º Regimiento de Infantería, aproximación al río Rin bajo la niebla. 9 bajas frente a las 140 previstas. 2 de marzo, 274º Regimiento de Infantería, asalto urbano en Colonia utilizando niebla para disimular el cruce de calles. 4 bajas frente a las 67 previstas. Las matemáticas eran innegables. La innovación de Webb salvó cientos de vidas estadounidenses durante los últimos meses de la guerra. El reconocimiento oficial llegó lentamente. Webb recibió la estrella de bronce el 12 de febrero en una breve ceremonia tras las líneas. La condecoración decía, por sus meritorios logros en operaciones militares contra el enemigo. El cabo Webb demostró un conocimiento técnico excepcional y una innovación táctica que resultó en un asalto exitoso con mínimas bajas. Sus acciones son un gran mérito para él y para el servicio militar. No se menciona desobedecer órdenes. No se menciona el uso no autorizado de combustible. No se menciona que el comando había prohibido explícitamente la misma innovación que ahora elogiaban. Así funcionaba el ejército. El éxito borraba la insubordinación retroactivamente. Pero los hombres del segundo pelotón lo sabían. Entendían que Webb se había arriesgado a un juicio militar para salvarles la vida, que había construido generadores de vapor en secreto porque obedecer órdenes los habría matado. La noche del 12 de febrero, tras la ceremonia de condecoración, el sargento Dietrich reunió al pelotón para un reconocimiento no oficial. El ejército le otorgó hoy a Webb una estrella de bronce, dijo Dietrich. Está bien. Es oficial. Pero sabemos lo que realmente hizo. Mantuvo con vida a 63 hombres al negarse a dejarlos morir siguiendo órdenes estúpidas. Eso vale más que cualquier medalla. El pelotón estalló en aplausos, fuertes, sostenidos y sinceros. Webb permaneció avergonzado mientras los hombres con los que había servido le estrechaban la mano, le palmeaban los hombros y le daban las gracias con palabras que importaban más que las menciones oficiales. El soldado Jenkins, que se había torcido el tobillo durante el asalto, la peor lesión que sufrió el segundo pelotón ese día, le había agarrado la mano a Webb y le había dicho simplemente, mi prometida se llama Ellen. Me verá cuando llegue a casa porque construiste una maldita máquina de humo. No lo olvidaré. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Webb regresó a casa en julio, navegó hacia el puerto de Nueva York en un transporte de tropas con otros 3.000 soldados y vio la Estatua de la Libertad emerger de la bruma de la mañana con emociones demasiado complejas para nombrarlas. Regresó a Detroit. Regresó a Ford. Regresó a la construcción de motores, ahora motores civiles, centrales eléctricas para automóviles en lugar de conjuntos de bombarderos. El trabajo era familiar, cómodo y limpio como nunca lo fue la guerra. Se casó en 1947 con una mujer llamada Catherine, que trabajaba en las oficinas de Ford, quien una vez le preguntó sobre la guerra y luego nunca volvió a preguntar al ver su rostro desdibujarse. Tuvieron 3 hijos. Les enseñó a comprender los motores, a resolver problemas mediante la física aplicada y a pensar más allá de las soluciones convencionales. Nunca habló de los generadores de niebla. La técnica apareció brevemente en publicaciones de análisis militar de posguerra, debates académicos sobre la innovación en el campo de batalla y la adaptación táctica. La Escuela de Guerra del Ejército publicó un estudio de caso. En 1949, Sistemas de ocultación térmica improvisados, análisis del empleo en la Segunda Guerra Mundial. El estudio atribuyó el desarrollo de la innovación a un cabo estadounidense desconocido. Webb leyó el artículo una vez, notó el anonimato, lo archivó y se olvidó de él. Los hombres del segundo pelotón no olvidaron. Se dispersaron por Estados Unidos después de la guerra, agricultores, obreros, gerentes de oficina y profesores, pero mantuvieron el contacto. Tarjetas de Navidad. Cartas ocasionales. Una reunión en 1955 en Chicago donde 32 veteranos se reunieron para beber, recordar y reconocer que habían sobrevivido gracias a un hombre que comprendió la termodinámica y desafió las órdenes. En esa reunión, el sargento Dietrich, ahora regentando una ferretería en Ohio, canoso y con aires de abuelo, brindó, por el cabo Webb. ¿Quién nos salvó el pellejo con barriles de combustible y vapor? El ejército lo olvidó.
Nosotros no. Webb aceptó el brindis con su característica humildad tranquila y luego redirigió la conversación hacia temas más seguros, trabajos, familias y preocupaciones civiles. Trabajó en Ford durante 37 años. Se jubiló en 1982. Falleció en 1993 a los 72 años. Le sobreviven su esposa, 3 hijos y 8 nietos. Su obituario en el Detroit Free Press destacó su servicio militar en una sola línea, sirvió con distinción en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguna mención de innovación. Ninguna mención de niebla. Ninguna mención de que su ingeniería improvisada había salvado cientos de vidas.